Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Y voy a terminar hoy con la reflexión acerca de la anarquía. Capítulo 1, la última parte del capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 13 hasta el 19. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hasta aquí nada más en la lectura. Le hago un breve resumen de lo que venimos diciendo para concluir. Decíamos que anarquía significa sin mando, sin gobierno, sin autoridad, ¿no? Y que cuando nosotros hablamos de anarquía, estamos hablando de una anarquía espiritual y moral. Tal vez si uno tiene que estudiar cómo se maneja esto dentro del contexto sociológico, tendríamos que decir que la anarquía comienza primero siendo una anarquía espiritual. Cuando la anarquía espiritual se produce, el paso siguiente es que se cae en la anarquía moral. ¿No es cierto? Es decir, primero, si hay una base espiritual, no hay anarquía moral. Pero cuando hay una anarquía espiritual, ¿no? Hoy comentaba con un hermano que me decía que en un grupo de amigos que tenía, todo el que decía que el domingo había ido a la iglesia, a cualquier tipo de iglesia, ¿no es cierto? La iglesia católica, la iglesia evangélica, donde sea, recibía la burla de todos, ¿no? Es decir, como diciendo, está fuera de foco esta persona, es digna de burla, ¿no? Bueno, esto habla de la anarquía espiritual. Cuando hay anarquía espiritual, se produce entonces una anarquía moral. Pero la anarquía moral inmediatamente afecta a todo el cuerpo social. Porque cuando se entra en anarquía moral, entramos en la anarquía, que es lo que nosotros estamos viendo. Ustedes ven que acá parecería que hay, que no hay, ni siquiera hay, no parece que no existe ni gobierno en el país, ¿no es cierto? Se hace cualquier cosa y se dice cualquier cosa y se atropella en cualquier forma porque ya ya estamos pasando a la anarquía social, ¿no? Estamos llegando a un tipo de anarquía social. Estamos sin gobierno moral, entonces, que es lo que nos interesa a nosotros, no se reconoce autoridad moral y no se reconocen normas. Lo que quiere decir que los tiempos estos, los que leemos la Biblia desde hace mucho, sabemos que estos momentos de declinación aparecían en la Biblia. Sodoma y Gomorra, Babilonia, Corinto, Éfeso, ¿no es cierto? Eran ciudades que tenían esto. Lo que pasa es que ahora lo estamos viviendo nosotros. Y es difícil a veces meterse en un contexto como en el que nosotros estamos. Jeremías, profeta de Dios, tuvo que vivir una sociedad de ese tipo y Dios le tiene que decir al profeta, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y hemos sacado esta frase porque creo que es importante, porque Dios está hablando con el siervo más importante, trascendente de la época, y le está diciendo, corres peligro. Lo que quiere decir que si Jeremías corría peligro y había que decirle eso, tenemos que pensar que todos nosotros en una sociedad anárquica corremos peligro. Lo que quiere siempre hacer la sociedad anárquica es torcer el rumbo moral de todos, ¿no es cierto? Es decir, llevar a todo el mundo a la anarquía y todos estamos en peligro de ceder. En este momento, si nosotros no queremos hacer esto, entonces tenemos que discernir, porque se nos están mezclando las ideas y se nos están mezclando
las palabras también, ¿no? Las sociedades anárquicas producen un embotamiento espiritual y moral en la gente. Nosotros estamos viviendo este embotamiento afuera, pero como yo puse el ejemplo durante todas estas noches, como el anhídrido carbónico entra y quiere aletargar también a los cristianos, es decir, que los cristianos de alguna forma se aletarguen frente a esto. Y muchas veces esto alcanza a los cristianos, que se empiezan a adormecer y dejan de reaccionar frente a lo que tienen que reaccionar. Es interesante que esa es la gran diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia actual. Nos quedan testimonios, tal vez uno de los más importantes es la apología de Tertuliano de Cartago, donde él habla con el imperio acerca de las costumbres de los cristianos. Y él sale a defender las costumbres cristianas, pero se nota a través de todo lo que él dice, que hay un ataque directo del imperio contra todos los cristianos porque son diferentes, porque viven diferente, porque no se copian las cosas de afuera. Entonces el hecho de ser diferente enerva al imperio y empieza a levantar calumnias contra los cristianos. Pero cuando ustedes leen todo lo que él contesta, la apología es un libro, ¿no es cierto?, es extenso. Cuando usted lee todo lo que él contesta, usted se da cuenta que la iglesia está viva haciendo resistencia, resiste, está resistiendo. Que los cristianos están dando un fuerte testimonio en esa sociedad, no se han doblegado, nadie los confunde, los identifican perfectamente porque viven diferente. Y necesitan apologistas, es decir, que el apologista es aquel que defiende públicamente. Se necesita defensores públicamente, como si dijéramos hoy que la conducta de los cristianos la tenemos que salir a defender en las cartas de lectores del diario La Nación, ¿no es cierto? O en el Congreso de la Nación. Bueno, eso es lo que hacía Tertuliano. Tertuliano tenía que salir a defender, como uno de los hombres, de los siervos con mucha capacidad, a defender la postura de los cristianos, porque los cristianos no eran doblegables. Si uno dice, bueno, acá la iglesia está viva, eran un testimonio viviente, hasta tal punto que él les habla de la decadencia que ellos tienen. Y le dice, esto es lo que está pasando entre ustedes, pero no pasa entre nosotros. Mire qué interesante, ¿no es cierto? Es decir, el hecho de poder enfrentar a la sociedad y decir, ustedes están viviendo esto y están practicando esto y están haciendo esto y están teniendo estas consecuencias y esto es lo que pasa con sus mujeres y esto es lo que pasa con su familia y esto es lo que está pasando con sus hijos y a nosotros no nos pasa. Esto es una apología. Y explican por qué no les pasa. Lo que quiere decir que el grupo cristiano realmente tenía una fuerte identidad cristiana. Y lo que nosotros tenemos que buscar en este momento es tener una fuerte identidad cristiana. Esa fuerte identidad cristiana es lo que mantiene a la iglesia como sal y como luz del mundo. Si no, no hay sal y no hay luz, si no hay una fuerte identidad cristiana. Para esto nos tenemos que prevenir frente a la anarquía. ¿Qué es prevenirse? Prevenirse es ponerse a cubierto. Nosotros tenemos alguna frase para prevenir, decimos, es curarnos en salud, eso es prevenir. Usamos esta frase, nos curamos en salud. Prevenir es escarmentar en la cabeza ajena, nunca en la propia, sino en la del otro, ver y aprender, ¿no es cierto? Prevenir es estar avisado como para resistir. Prevenir es parar el golpe. Antes que llegue, yo ya estoy preparado para parar el golpe. ¿Por qué? Porque la anarquía es una epidemia que se propaga masivamente y la sociedad no tiene anticuerpos. No sé, los que tienen más edad acá hemos vivido en la Argentina ya por la década del 50 una epidemia. ¿Te recuerdan la epidemia de polio? Eso es una verdadera epidemia, ¿no? A veces cuando hablan acá de epidemia de gripe y todo lo demás, yo me río. Digo, epidemia era aquella. Esa sí era una epidemia, ¿no? En el sentido de que era alarmante lo que pasaba. Y ustedes recordarán que no había ninguna defensa. Por lo tanto, la gente estaba despavorida frente a lo que estaba sucediendo.
No había vacuna en ese momento. Después apareció primero la vacuna Salk y después la Sabin. Pero en ese momento era terrible cómo avanzaba el mal y cómo surgía en cualquier parte y la reacción que había de la gente de terror, ¿no es cierto? Y a eso hay que sumarle toda la mitología, la bolsita de alcanfor, ¿se acuerdan? Y todas esas cosas, ¿no? Toda la mitología popular. Pero había realmente una sensación así. ¿Por qué? Porque no nos podíamos vacunar. Ahora, cuando llega la vacuna, ¿qué pasaba? Que todo el mundo estaba allí detrás de la vacuna, porque la vacuna era la forma de prevenir el asunto. Y yo creo que esto es una de las cosas que un cristiano tiene que hacer, es decir, tiene que vacunarse, tiene que ponerse la vacuna. Cuando se pone la vacuna, está prevenido por lo que va a venir. Es decir, cuando empezó la enfermedad, es decir, cuando empezaban los primeros síntomas de polio, ya el asunto era tarde. El asunto era prevenirlo, es en el momento en que no está, poner la vacuna y conocer los síntomas, ¿no es cierto? Para, si apareció un síntoma, atacarlo a tiempo. Nosotros tenemos que hacer este trabajo de prevención frente al avance del mal y al avance del pecado. Reconozcamos que los síntomas de todo esto están en todos nosotros. Es decir, todos tenemos la lesión originaria de la anarquía en nosotros mismos, así como tenemos la lesión tuberculosa, ¿no es cierto?, dentro nuestro. Tenemos, pero controlada, nosotros tenemos la marca de la anarquía dentro nuestro. Aquí el pecado está latente allí y el pecado es anarquía. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, ¿no es cierto? Esta es la descripción que el Antiguo Testamento hace de la anarquía. Cada cual se apartó por su camino, es decir, ni siquiera hay varios grupos tomando, sino que cada uno tiene su propio camino. Esto es la anarquía, ¿no? Quiere decir que cuando ustedes leen el libro de los jueces, allí vemos la fuerza centrífuga de la anarquía. El pueblo se desparrama frente a la anarquía del pecado. Pero también vemos que cuando aparece el hombre de Dios y se levanta por el clamor del pueblo, aparece una fuerza centrífuga. Dejan de desparramarse para centrarse, ¿no?, y para buscar actuar como cuerpo frente a todas estas cosas. Entonces es importante saber cuáles son las medidas preventivas. Las medidas preventivas. En primer lugar tenemos que vigilar, y esto es una cosa que dice Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, lo que tenemos que vigilar es bien qué es lo que creemos, qué es lo que usted cree que es la fe, qué es lo que yo creo que es la fe. ¿Usted cree que ser cristiano es venir los domingos, sentarse y después comportarse en cualquier forma? ¿Esto es la fe? ¿La fe es cumplir con ciertos ritos y nada más que eso? ¿O la fe es un cambio notable de vida por el poder del Espíritu Santo? Entonces, hay que saber bien qué es lo que estoy creyendo yo de la fe. El apóstol Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. Lo que quiere decir que yo tengo que absorber la fe y para esto tengo que acercarme a la palabra de Dios, la leche espiritual no adulterada. Hay adulteración de la palabra de Dios. Muchas veces se altera el contenido para condescender con la carne. Se condesciende con la carne y se altera el contenido de la palabra de Dios para dejar que se introduzca el mundo, para facilitar la obra de Satanás. Se puede alterar esto. Hay un lugar en Buenos Aires, en una iglesia, donde al margen de la reunión de los hermanos, en esa misma iglesia se reúne una vez al mes una iglesia que se llama Las Otras Ovejas. Las Otras Ovejas. Y es un grupo numeroso de homosexuales, practicantes, por supuesto, en pleno ejercicio, las otras ovejas. Entonces dice, pero escúcheme, hay algo que dice la palabra de Dios acerca de la homosexualidad que es muy claro, es muy terminante, ¿no es cierto?
Entonces se busca en alguna forma torcerlo, decir, no, la palabra de Dios lo dice únicamente para los que practican la homosexualidad esporádicamente, pero el que es permanentemente y fielmente homosexual, entonces ese es distinto. Es un verso. La palabra de Dios habla de la homosexualidad y punto. ¿No es cierto? Pero fíjese que esto ya empieza a adulterar la palabra de Dios, ¿no? Empieza a adulterar, le busco la forma de adulterar la palabra de Dios. Se adultera la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, por eso dice Pedro, deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, es decir, como viene, no como la pasteurizamos después, sino como viene, la leche tal cual está. También sabemos que todo esto trae falsos maestros, porque indudablemente para sostener todo ese movimiento tiene que haber un falso maestro desde atrás, ¿no es cierto?, que esté moviendo todo eso. Y que hay peligro de anarquía espiritual. De esto habla muy bien la palabra de Dios cuando dice, vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. ¿No es cierto? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted, el punto flojo? Reunámonos, y legalicémoslo. Es decir, hay concupiscencia, hay deseos irrefrenables de pecado, y estos deseos irrefrenables, entonces, se legalizan. Esto está permitido. Son tiempos donde los deseos de la carne, la atracción del mundo y la presión de Satanás, quieren doblegar la voluntad del creyente. Esto es una realidad permanente, diaria. Lo primero que uno tiene que vigilar es lo que está creyendo. En segundo lugar, lo que tenemos que vigilar son los sentimientos, lo que nosotros sentimos. Porque ¿por qué se altera la palabra de Dios? Y porque dejamos hablar al sentimiento por encima de la palabra de Dios. Entonces lo que yo siento es muy importante. El domingo pasado estábamos hablando de no codiciarás, la vigilancia del corazón, que es con lo que terminan los 10 mandamientos. En el libro de Oseas está aquella frase donde dice que ellos acudieron a Baal-peor, ¿no?, a un ídolo, y se apartaron para vergüenza, dice, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Es decir, todo lo que nosotros amamos finalmente nos transforma. Si yo amo algo que es negativo, que es sucio, que es pecaminoso, finalmente eso modela mi vida. Todo aquello que amo termina haciendo que yo me parezca a eso. Jesús le dice a los discípulos, de sus discípulos no son del mundo, pero dice están en el mundo. Pero no tienen que amar al mundo. Es decir, hay un hecho de estar, pero yo no tengo por qué amar la decadencia, lo negativo, lo peligroso del mundo. Juan dice en la advertencia que él hace, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Es decir, hay un sistema, ¿no es cierto? Y ese sistema yo no le puedo poner mi afecto a ese sistema, pero ni siquiera las cosas que están, porque ese sistema tiene atracciones para producir el afecto. Es decir, no creamos que yo tengo que comprar todo el paquete, basta con que compre una sola cosa, son las cosas que se van poniendo en el mundo que empiezo a amarlas, y acá entran los sentimientos, y cuando las amo llega un momento que se corrompe la vida espiritual, y no puedo vivir sin eso. ¿No es cierto? No puedo vivir sin eso. ¿No escuchó alguna vez usted esta frase, sobre todo en los adolescentes? No puedo vivir sin eso. ¿No es cierto? No, se puede vivir perfectamente sin eso. Y muchos viven sin eso. Lo que pasa es que no han dejado que su corazón se corrompa, que es distinto. Cuidarnos de no copiar las costumbres. El mundo entra por pequeñas costumbres que se meten allí dentro. No caer en los cebos. Hay una cantidad de cebos que están puestos allí para que uno entre por eso. Yo creo que es un bocado nada más, pero son cebos. Y no terminar aceptando las cosas que dañan. Entonces no es cuestión de decir voy a comer un poquito de veneno porque con un poquito no hay problema.
No, cuando usted comió, comió. Entonces hay que tener cuidado con esas cosas. El apóstol Juan dice que si alguno ama al mundo, nuestra versión dice, el amor del Padre no está en él. ¿Qué es lo que quiere decir esto del amor del Padre no está en él? En la versión popular, que es más clara la traducción, dice, no amen al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no ama al Padre. Es decir, esta es la disyuntiva. Si yo amo al Padre, no amo al mundo. Y si amo al mundo, no amo al Padre. No puedo amar las dos cosas. No puedo amar las dos cosas. No puedo amar la corrupción, no puedo amar al pecado. Y acuérdense siempre que cuando yo hablo del mundo, no estoy hablando de la sociedad, sino del sistema negativo, ¿no? No puedo amar al mundo, no puedo, y amar al Padre. ¿No es cierto? No puedo. Santiago dice, de una misma fuente no puede salir agua amarga, ¿no es cierto? Y dulce, tiene que salir una sola. De la misma boca que está alabando a Dios, ¿no es cierto? Está alabando a Dios, no puede cantar una cumbia villera. ¿Estamos? O una cosa o la otra, pero no pueden ser las dos simultáneamente. No pueden ser. Porque yo amo al Padre o amo lo otro, ¿no es cierto? Lo que se está cayendo. Nos pone en la disyuntiva de qué es lo que estamos amando. Pero además dice, pero porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Es decir, no solamente me dice, miren, esta es la disyuntiva y uno tiene que saber ponerse en su lugar, sino que además dice, mire, la relación que usted tenga con las cosas del mundo marca su nivel espiritual. Marca su nivel espiritual. Usted puede usar todas las cosas, pero cuando usted entra a amarlo, y acá llegamos al tema. Yo estaba hablando, cuando hablaba de la familia, estaba hablando de esos vínculos que hace el joven y el adolescente, que son vínculos de afecto, ¿no es cierto?, de amor. Esos vínculos. No tiene victoria sobre eso. No tiene victoria sobre eso. Acá se dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que vence al mundo, vuestra fe. Es decir, que hay que tener victoria sobre esas cosas, porque la relación con el mundo, la relación con las cosas del mundo, la relación de amor, es la que marca nuestro nivel espiritual. Estamos para vencer al mundo, no para ser llevados por el mundo. Y fíjense ustedes un detalle que es como para tenerlo bien en cuenta. Hay cristianos que están dispuestos a discutirle a Dios sus mandamientos, pero no le discuten al mundo su corrupción. Están dispuestos a discutirle a Dios los mandamientos, pero no están dispuestos a discutirle al mundo su decadencia, su corrupción. Esto es terrible, ¿no es cierto? Piense usted en esto. Está dispuesto a buscar la vuelta en la Biblia, pero no está dispuesto a discutir a la sociedad su estilo de vida. No está dispuesto. No tiene disposición frente a estas cosas. Quiere decir que hay que vigilar mucho este asunto de los sentimientos, porque esto habla de una corrupción interior en la persona. Cuando yo estoy dispuesto a doblar y en alguna forma aflojar el mandamiento hasta donde puedo, estoy discutiendo a Dios las cosas. Pero no estoy dispuesto a discutir al mundo su estilo de vida. No estoy dispuesto a discutir esto. Aquí se nos ha dado vuelta la vida espiritual, totalmente. Ya estoy del otro lado, más que de este. Entonces, vigilar lo que creemos, vigilar los sentimientos que tenemos, lo que amamos, y vigilar lo que vivimos, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre de Cristo. Es decir, que llegamos al Señor y somos rescatados de una forma de vivir. Y al ser rescatados de esa forma de vivir es para no tomar la forma de esa forma de vivir. No os conforméis a este siglo, sino renovaos, por medio de la renovación del entendimiento.
Esto es, el camino de la santidad es eso, ir renovando la mente. Hay una proclividad en el ser humano a copiar las modas, los estilos, las costumbres, los hábitos, copiarlos. Si el otro lo hace, yo lo copio. Pero no a racionalizarlos, a juzgarlos antes, a analizarlos antes. No quiere decir que yo no debo hacer nada de lo que se hace por ahí afuera. Quiere decir que antes tengo que tamizarlo por el entendimiento espiritual y por el discernimiento espiritual. Tengo que tamizarlo a través de eso, ¿no? Y a menos que yo haga ese trabajo, las modas, los estilos, las costumbres, los hábitos, se mezclan en la vida de un cristiano. Se mezclan en la vida de un cristiano. Se meten allí en la vida de un cristiano. Fíjese que la sociedad nuestra ha cambiado notablemente, ¿no es cierto? Como decíamos cuando hablábamos de la familia, ahora los jóvenes viven de noche, no viven de día. La diversión es descontrol, ¿no es cierto? Y es vivir lo nocturno. Ahora, ¿por qué ellos vivan el descontrol? ¿Nuestros jóvenes tienen que vivir el descontrol también? Porque ellos vivan de noche. ¿Nuestros jóvenes también tienen que vivir de noche? Es decir, hay que hacer una oposición, ponerse del otro lado, porque si no entramos nosotros también en anarquía moral y espiritual. Se produce una mentalidad, la sociedad, a pesar de su anarquía, produce una mentalidad de rebaño que se va llevando a toda la gente, ¿no? A veces decimos, bueno, todos lo hacen, ¿no es cierto? Esa frase famosa, todos lo hacen. Si usted tiene hijos adolescentes sabe que esta es una frase común. Todos lo hacen. Entonces, si todos lo hacen, parecería que yo debo hacerlo. También. Cada vez que un agente de policía de tránsito detiene a un infractor, el infractor le da unos pesos para seguir adelante. Todos lo hacen. ¿Un cristiano también lo va a hacer porque todos lo hacen? Esa es la gran pregunta de la santidad, ¿no es cierto? Si yo voy a hacerlo también porque todos lo hacen. O cuando dicen, bueno, esto, si todos lo hacen, no es malo. No, hay cosas que aprueba la mayoría que es malo, que es pésimo. Mire usted todo el problema que tenemos de alcoholismo hoy, porque se ha aprobado esto. Si todos lo hacen, no puedo quedar afuera. ¿Por qué no puedo quedar afuera? ¿Por qué no puedo quedar afuera? El cristiano está afuera. Está afuera. Y mantiene una vida de crítica a todo lo que es destructivo y negativo. Pero además no solamente eso, sino que ejerce influencia sobre la sociedad. Si es llevado, se acaba la influencia. La influencia está en la resistencia, ¿no es cierto? Así como el imán ejerce influencia y sin tocar a las limaduras de hierro se las lleva, no las empuja, no las golpea, pero se las lleva porque hay una atracción allí, porque hay una influencia. El cristiano tiene que ser una persona de influencia. Fíjense que las dos cosas que mencionó Jesús como la característica del cristiano, la sal y la luz, ejercen una influencia que no es violenta, pero que siempre es notable. Vaya usted y coma algo sin sal. Usted no la va a ver a la sal, pero cuando comió algo sin sal, dice que no tiene sal. Trate de encontrar algo en la oscuridad. Cuando enciende la luz no lo empuja ni lo golpea, pero es indudable que allí está. Allí está. Esa es la influencia. Y Jesús tomó estas dos figuras. Él dice, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. La presencia de eso que influencia todo sin herirlo, pero está ejerciendo su influencia. Necesitamos esforzar nuestra vida en el conocimiento de la palabra de Dios para hacer esto. Somos cuando no somos lo que no debemos ser. Somos cuando no somos lo que no debemos ser. Entonces ahí somos cristianos. Y mis hermanos, cuando nosotros nos dejamos llevar es porque estamos enfermos espiritualmente. Hay enfermedad espiritual también. Y esa enfermedad espiritual es lo que tenemos que prevenir. El tiempo que nos toca vivir es un tiempo
difícil para todos, para todos. Es un tiempo de grandes tentaciones, es un tiempo de grandes influencias negativas, es un tiempo de grandes crisis espirituales, pero es un tiempo como el que vivió la Iglesia al principio, tal cual, tal cual. Nunca estuvimos más cerca del panorama de los primeros cristianos que como estamos ahora. Nunca habíamos conocido la sociedad pagana, ahora estamos metidos adentro de la sociedad pagana. Nunca habíamos conocido los desbordes y la decadencia como la estamos palpando ahora. Esa decadencia que ellos veían en el Imperio Romano, la estamos viendo nosotros en la sociedad occidental. Estamos viendo exactamente eso. Y ellos pudieron, se opusieron. Y allí queda el testimonio de los que hablaban por todo el pueblo, diciendo, sí, es verdad, todos son así, pero nosotros no. Y hablaban en nombre de un pueblo que sentía que tenía identidad divina. El cristiano tiene identidad de Dios en esta sociedad. No necesitamos la decadencia para ser parte de la sociedad. Somos parte de la sociedad porque justamente nos oponemos a la decadencia. Somos parte de la sociedad porque justamente estamos señalando los problemas de la sociedad. Y porque nuestro compromiso con Cristo nos lleva a no participar de todo aquello que sea decadente y participar de todo lo que es positivo. Participamos de todo lo que es positivo, pero lo que es decadente lo señalamos y nos separamos, porque si no entra anarquía a nuestra propia vida. La anarquía está ahí a la puerta, no está lejos de nosotros, está muy cerca. Somos nosotros los que tenemos que ejercer presión para que la anarquía no llegue a nuestro corazón y para ejercer influencia en lo que tenemos alrededor. Tú no te conviertas a ellos. Ellos son los que tienen que convertirse a ti. Esto es importante tenerlo claro. Se lo dijo Dios al profeta y es la palabra para nuestra generación también. Que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Hay una vocación de conversión para el otro lado, pero justamente por el Espíritu de Dios hay que revertir esta voluntad de conversión para el otro lado, para saber dónde estamos parados como cristianos. Antes de finalizar nuestro encuentro por el día de hoy, mis amigas y mis amigos, les queremos dar la dirección donde pueden ponerse en contacto con nosotros, escribirle una carta al pastor Salvador de Lutry, hacer una llamada o un correo electrónico. Aquí tiene la dirección. ¿Tiene para anotar? Los Grandes Temas, Salvador de Lutry, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. El teléfono de la oficina es el siguiente: 42694, 42694. Y nuestro correo electrónico, uruguay@transmundial.org. Una vez más, uruguay@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, recibir una carta, un correo electrónico o alguna comunicación que nos demuestre qué es lo que piensa, cuáles son sus preguntas, sus comentarios e inquietudes y reacciones acerca de lo que ha escuchado en el día de hoy. Por ahora, nos despedimos de usted hasta otro momento dentro de la programación de Radio Transmundial. Que pase muy pero muy bien. Hasta luego.